¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más al espacio dedicado a la Crónica Negra. Pero esta vez con un ligero cambio porque hoy no tendremos un nuevo protagonista, sino tres. Tres asesinos en serie que nos han acompañado en algunos capítulos de Crímenes de la Historia y que hoy llegan para formar parte de nuestro top 3 de los criminales más sanguinarios. Si ya conocimos su vida, hoy tocará el turno de pasar por otros detalles hasta el momento inéditos en el programa y que en unos instantes iremos desvelando. Porque hoy es nuestro último programa de la temporada. Hoy, Crímenes de la Historia se toma unas vacaciones para volver a partir de septiembre cargado de más sucesos que mueven los cimientos de la sociedad, como lo han hecho también muchas historias nacionales de las que hemos hablado y que hoy volveremos a analizar como siempre en nuestra habitual tertulia. Así que todo esto y mucho más aquí, en Crímenes de la Historia. Crímenes de la Historia. Lo decía en un inicio, hoy es nuestra última noche de la primera temporada de Crímenes de la Historia. Y por ello, hemos querido hacer un ranking de los asesinos en serie más sanguinarios, más astutos y con mayor repercusión en la sociedad. Aunque antes de empezar, y de manera especial, saludamos ya a mis dos compañeras, Miriam Rivero y Patricia Torres. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, equipo. Nuestro top 3 empieza con el siguiente audio. Una historia que es la de la asesina en serie más importante de Europa, sin duda, porque más de 40 casos, consideran unos 42, no se sabe exactamente con precisión cuántos niños murieron a sus manos, pero conocía la historia. Conocía la historia de esta doble personalidad, de este doble personaje que se llevaba, de pobre para secuestrar a los niños y luego de señora rica que cuando regentaba como madame un burdel en Gracia. Es el turno de recordar a la mayor asesina en serie que ha dado nuestro país. Ella es la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí y Ripollès. Recordando un poco su historia, José de Martí nació en Sant Feliu de Llobregat, fue a Barcelona y amó el puro empleo. ¿Y por qué? Pues porque era sirvienta, casi también prostituta, curandera, proxeneta, secuestradora, mendiga, lavandera, modista, madre sin hijos, progenitora huérfana, amiga de los ricos, princesa de los pobres, vampira por mitología y asesina en serie por caprichos de la propaganda. Así que ¿quién puede dar más después de todo lo que hemos dicho? Pues teóricamente, sobre el papel y en convivencia con el relato de muchas de las autoridades, Enriqueta Martí habría sido un verdadero monstruo. Todo habría empezado por ese secuestro que ya hicimos y recordamos en nuestro programa de Crímenes de la Historia en 1912, de una niña de 5 años que era Teresita Guitart. 17 días después, la criatura aparecía con el pelo rapado y vestida con andrajos en su piso de la calle Poniente, donde contaban las crónicas de aquellos entonces, se encontrarían espeluznantes hallazgos como huesos, restos de sangre, extraños utensilios, así que se suponía que Enriqueta secuestraba niños y utilizaba sus flujos corporales para elaborar ungüentos que vendía a burgueses a la salida del liceo
o aristócratas del momento, más arriba de esa diagonal de Barcelona, por la promesa de la eterna juventud. Así que, si se os puede ocurrir algo más espeluznante que esto, ahí os lo dejo, compañeros. Pues sí, estamos hablando de, como has dicho Miriam, como hemos dicho en el principio, de la mayor asesina en serie que ha dado este país. Pero resaltar sobre todo esto, lo enigmático que está, que envuelve a todo este misterio de esta mujer. Sí que es verdad que era como una Celestina, ¿no? Como decía nuestro Fernando de Rojas, una Celestina algo más malvada, ¿no? De lo que decía nuestro literato. La controversia de todo esto, ¿no? Que realmente luego no se ha podido demostrar, pero ha habido muchos estudios de mucha gente especialista en este tema y al final ha quedado como que Martí Ripollés, Enriqueta, esta señora, realmente fue un verdugo de la sociedad, de las altas clases. A mí, ante todo y sobre todo, esto es lo que me gustaría resaltar, que realmente ella fue un muñeco de toda esta burguesía barcelonesa y que al final pues todos ellos aprovecharon. Esa típica pregunta de víctima o verdugo. Quizá también podemos considerarla como esa cabeza de turco, ¿no? A la cual achacar una serie de, pues, desgraciadamente, de esas desapariciones, esos atroces actos como es secuestrar niños y utilizar, pues en fin, como ya mencionábamos en otros casos nacionales, esas mantecas, esos ungüentos, esa mitología, ¿no? Con curar enfermedades, prometer esa longevidad. Y bueno, también yo desde mi punto de vista opino muy similar a José, fue un poco de cabeza de turco, aunque hay que poner la balanza en que el misterio sigue inundando este suceso, porque ella nunca intentó defenderse achacando la culpa a otras personas, no dio nombres, no esclareció si verdaderamente ella fue la que secuestraba a esos niños o la que verdaderamente empleaba ese tipo de ungüentos o esas macabras recetas. Claro, de hecho, yo creo que un dato importante a resaltar, ¿no? Es que esta señora reencarna lo que son los personajes de terror castizos típicos españoles, ¿no? Tanto como el sacamanteca, el hombre del saco. Realmente la encasillamos como ese personaje de terror que nos ha aterrorizado a nosotros y a muchas generaciones anteriores a nosotros aquí en España. Bueno, de hecho yo creo que incluso ha sido, si no la única, por lo menos la que más ha tenido inclusión en el mundo de la cultura. Se hizo un musical bajo su personaje, también se ha sacado una película bajo su personaje, o sea que yo creo, incluso canciones también de ella. Yo creo que ha sido la que más... Literatura ilustrada. Exactamente, yo creo que ha sido la que más fuerza ha tenido en el panorama nacional dentro de los sucesos y como inspiración para directores de las distintas índoles. De qui ets filla, Angeleta? A tu què t'importa? Cerca les teves gallines! Calla! Le tenían mucho miedo porque la mujer les tenía encerradas en un cuarto para que no pudieran salir, ni hablar, ni escuchar, ni gritar. Aunque en un momento determinado la Teresita pudo salir la cabeza por una ventana y asomar la cara y gritar. Pues la habitación está tal como estaba. O sea que la habitación yo no la he tocado para nada. Aquí es donde metía a los críos. Y le echaba la llave. Y esta criatura se ve que un día cogió y se fue y le dejó la puerta abierta. Entonces la cría de aquí se vino aquí a la cocina. Aquí es donde la cría se ve que se asomó. Y entonces empezó a dar voces, vaya, que vinieron y entonces fue cuando la pillaron. Pero siempre se ha quedado esa duda de si realmente fue tan mala, tan monstruo como parecía. De hecho, un apunte curioso es que el escritor Jordi Corominas, en su tiempo en La Vanguardia, buscaba alguna rendija por la que comprender la vida de asesinos y víctimas. Hizo lo mismo también en Radio Barcelona, barajando información sobre crímenes locales y siempre chocaba con el nombre de Enriqueta Martí. Un día, habiendo aceptado ya la versión mentirosa, decidí meterme de lleno, bucear, en la hemeroteca, precisamente la de La Vanguardia, y donde entendió por qué muchos cronistas miraban solamente la información escabrosa que se publicó en los primeros días, ya que prescindieron de realizar un posterior seguimiento y más riguroso.
Esto precisamente marca lo que ya estábamos comentando en un inicio, y es que quizá, y lo que decías justamente, Patricia, que quizás pues esas desapariciones que había tan en abundancia en la época de secuestros de niños, fue como, bueno, pues ya que tenemos a Enriqueta Martí, que no decimos que no lo hiciera, de hecho ella no negó varios crímenes de los que se le imputaron, pero sí como que le colgaron más. Sí, de hecho se puede decir que, como hablábamos anteriormente, esa especie de cabeza de turco aunó fuerzas para que ciertas sociedades, tanto de un lado como de otro, hiciesen uso de su incógnita y de su silencio. Y como bien decían, lo raro de este caso es que ella nunca negó esos hechos, pero tampoco evidenció exactamente lo que sí había perpetrado. Es quizá este halo y esa icónica visión de ella, ¿no?, que hace pues la monstrua de la que todos podemos tener miedo yendo por la calle. ¿Tenéis claro que ella sí cometió alguno de esos crímenes que se le llegó a imputar? Realmente hubo unos cuantos crímenes que sí se pudieron llegar a demostrar. Realmente lo que son asesinatos, hubo uno que no se pudo demostrar, pero que realmente encajaba dentro de lo que había pasado, sobre todo por los testimonios de las niñas que ella sí había secuestrado, claro, porque eso sí se pudo demostrar. Esa famosa declaración de Teresita, que decía que había otra niña a la que llamaban, que decían que era su hija, pero luego se demostró que no era su hija, y que previamente había tenido un hermano y que de repente ese hermano desapareció un día, no volvió a aparecer. Yo creo que, a ver, esta señora a lo mejor no se le pueden imputar todos los delitos que se le achacan, pero es un poco para echarle como la parte. Hombre, había ciertos indicios. De hecho, una de las vecinas fue la que alertó, ¿no?, de que en esa casa pasaban ciertas cosas extrañas, porque vio por la ventana a una de esas criaturas, una de esas niñas con la cabeza rapada, en un ambiente lúgubre, apenas se asomaba a la ventana. Y en fue a avisarla para hablar con ella, y le cerró rápidamente la puerta. Exacto. Había muchos, es verdad que había muchos datos, y bueno, quizás sí es verdad que se le colgaron más crímenes de los que quizá cometió, pero está claro que algo pasaba en esa casa, era como una casa de los terrores. También hay que tener en cuenta el pensamiento social de la época. Estamos hablando de una época en España donde no todo el mundo hablaba, incluso ahora lo vemos día a día. Mucha gente se calla por omisión, no quiere verse amenazado por dar cierta información o por contraponiente. Sin embargo, sí hay otra serie de gente que, sin saber la información clara, pues se dedica, ¿no?, pues quizá a engrandecer esas historias, a adornarlas, y quizá eso también ha conllevado de que se le inculpen muchos crímenes que quizás no cometió. Fíjate que lo que sí hemos hablado en numerosas ocasiones ha sido pues esa cuando cogían a esos niños, pues le quitaban todos sus flujos, pues para que las clases altas pues se curasen de enfermedades. ¿Cómo hemos evolucionado? Pero si a día de hoy, ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, existiera algún remedio, o que se dijera que con un remedio así natural, como, bueno, a lo mejor como este es demasiado macabro, ¿no?, en los tiempos en los que estamos, pero ¿cómo actuaría la gente? Estamos hablando que en la época pues había mucha más desinformación, no había tanto avance médico como hasta ahora, y por eso quizá muchos pues llegaban a pagar por esos crímenes para curarse, o sea, por ese miedo. A día de hoy llegaríamos, no con ese final macabro de personas, pero llegaríamos a pagar con este miedo que hay en la sociedad por este coronavirus, por algo precisamente para curarnos. Hombre, me imagino que seguramente habrá un gran volumen de personas que con los ojos cerrados le dicen que ahora mismo hay una cura contra el coronavirus y no sin demostrar, claro que sin demostrar, hablando. No se lo pensaría dos veces. Pero creo que hoy en día ya somos la sociedad ha evolucionado lo suficiente como para mantener informados de una manera u otra a nuestra sociedad. Y hoy en día, yo espero que eso no llegue a pasar en esa índole. Yo, como dice Miriam, incluiría sobre todo a la alta sociedad, ¿no? Porque los que, como bien dice Patricia, la gente normal y común, llana, sí que estamos un poquito ya más metidos en lo que son las estafas y este tipo de cosas. La gente que está en la alta sociedad, como viven una vida totalmente diferente a la nuestra, sí que es verdad que todos estos
rollos cultos tanto satánicos como de curanderos y estas cosas, sí que es verdad que como esta gente es mucho más extravagante, sí se deja llevar mucho más. De hecho, hemos visto como Enriqueta Martí, entre la sociedad que se movía era la sociedad burgalesa que había en Barcelona. De hecho, tenía engañado a muchas personas que llegaron incluso hasta defenderla, sin saber verdaderamente quién era. A medida que se va filtrando información y se recogen pruebas, los allí presentes se dan cuenta de que han estado conviviendo con un asesino en serie. Al principio, nadie se lo podía creer, ni los agentes de policía, ni los vecinos del barrio que estaban allí. Los crímenes de Jeffrey Dahmer aterrorizaron y al mismo tiempo intrigaron al mundo entero. Enseguida se convirtió en uno de los asesinos más famosos de la historia. Como acabamos de escuchar, seguimos entre los asesinos en serie que más han marcado, y nuestra segunda posición no es nada más y nada menos que para el carnicero de Milwaukee. El caníbal o el monstruo de Milwaukee. Un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y menores varones de entre 1978 y 1991, y donde la sociedad americana no pudo descansar de él hasta su muerte en 1994. Tenemos que recordar que quizá no fue el más sanguinario, pero sí de los más escabrosos. De hecho, muchos psiquiatras diagnosticaron en Dahmer un desorden de personalidad antisocial, básicamente un patrón de indiferencia hacia los derechos de otros y la violación de estos mismos, que comienza en su infancia y también en la adolescencia, chicos. A ver, tenemos aquí enfrente un típico asesino en serie de manual que tiene todas sus frustraciones marcadas, que desde pequeño tiene muchos problemas con su sexualidad. Siempre hablamos de los criminales sexuales. Este es una de las mayores referencias que tenemos. Su sexualidad reprimida, luego vemos que es homosexual, y cuando todo este tipo de sentimientos afloran, cuando él está en la adolescencia, siempre marcamos esa época americana de finales de los 60, principios de los 70, con toda esa guerra de fondo de Vietnam que siempre hemos marcado, que es cuando resurgen y resaltan los primeros asesinos en serie. Tenemos que decir que Jeffrey Dahmer es uno de los mayores exponentes de esta ideología, de este movimiento. Yo lo marcaría como icónico, de hecho, ya no solo por el tipo de asesino en serie, sino el cómo perpetraba estos asesinatos. A mí, a la hora de investigarlo y de volver a rememorarlo, siempre me fascina, incluido cuando lo veo en escenas pues míticas, como en ciertos capítulos de American Horror, se le ha llegado a representar en películas, en libros, en literatura. A mí este tipo me llegó a fascinar de una manera macabra en el aspecto de cómo zombificaba a sus víctimas, porque él verdaderamente no quería, entre comillas, que se le muriese. Por eso lo hacía. Lo que quería era poder manejarlos a su antojo, poder estar más con ellos. Él lo que quería era disfrutar de esos cuerpos, pero que estuvieran inertes, como aquel que dice, ¿no? Un maniquí. Exacto. De hecho, ¿cómo empieza nuestro Jeffrey Dahmer? Robando un maniquí y yaciendo con él durante un montón de noches y un montón de semanas. Yo creo que eso fue, de todos los asesinos en serie que hemos tratado, ese comienzo de ida de cabeza, por así decirlo, ¿no? Fue el que más me marcó. O sea, cuando consigue robar ese maniquí, cuando pasa las noches con él, esa rareza. Sí es cierto que, como bien decías en un comienzo, José, no es el más sanguinario, porque no es el que más número de víctimas tiene, pero sí como el que sigue ese patrón, ¿no? De esos crímenes, de por qué empieza en una infancia, cómo él se desarrolla en la adolescencia y por qué está tan marcado luego a la hora de cometerlos. Y esa ansiedad determinada en este tipo de asesino, ¿no? Hay que recordar un asesino en serie, serie, la ¿no? crueldad también con la que comete sus actos. Exactamente, esa predeterminación, esa estrategia para conseguir a sus víctimas,
esa manera de deshacerse con ellos una vez que ya no les servía y cómo plantearse el volver a cazar, ¿no? También tenía esos periodos de enfriamiento, pero es bastante curioso. Y os voy a contar un dato curioso que hacía cuando cumplía condena. El hombre que mató a golpes al asesino en serie Jeffrey Dahmer dentro de una prisión de Wisconsin dijo que lo hizo debido al escalofriante sentido del humor que tenía Dahmer. Porque, por ejemplo, convertía los alimentos de la cárcel en extremidades falsas, cubriéndolas con salsa de tomate para simular esa sangre. Esto salió publicado en el New York Post. Durante toda su vida adulta, Dahmer había sido un depredador, pero en la cárcel se convirtió en la presa. Ahora el famoso asesino en serie era el objetivo de los otros reclusos. En agosto de 1994 lo atacaron en la capilla de la cárcel con un rudimentario cuchillo. Esa vez sobrevivió. Pero el 28 de noviembre de 1994, Christopher Schaefer, que se apodaba a sí mismo Cristo, golpeó a Dahmer con una barra de metal que cogió del gimnasio de la prisión. Murió de camino al hospital. Como bien decía Patricia, ¿no? Ese último apunte que dieron sobre Jeffrey Dahmer. Tenemos que recordar que él, cuando era pequeño, sí que es verdad que lo que más le gustaba era descuartizar a los animales. Y una vez que lo metieron en ese periodo de transición que estuvo en un centro psiquiátrico, una de las razones por las que lo expulsaron era porque todas las mañanas llevaba pájaros desmembrados y los ponía cuando la gente estaba desayunando. Es decir, este hombre ya tenía una macabra perversión sobre el descuartizamiento y sobre tener diferentes tipos de actuaciones. Como bien Patricia ha remarcado, sus últimas acciones en la cárcel. Bueno, y de hecho tampoco, sí es cierto que igual que muchos criminales han tenido una infancia muy complicada, en el caso de Dahmer no fue así, o sea, era un niño querido. Era un niño querido, pero sí hay que resaltar un poco, como bien iniciaba José, esa represión sexual, que debido al contexto social en el que vivía, ha sido motivo de impulsividad por otros criminales que también hemos narrado aquí en Crímenes de la Historia. Sí, es como un patrón que han seguido muchos. Claro, entonces es un poco un cóctel molotov. Si tú tienes a una persona con una tendencia sexual que no está aceptada por la sociedad en ese momento, una persona reprimida, pero que lo ha tenido todo, pese a esa infancia bien tratada, lo ha tenido todo, pero ese síntoma, ¿no? Esa ansiedad de necesitar a alguien que lo comprendiese sexualmente, o como él creía que lo comprendiese, que es pues ese maniquí, ¿no? Esa persona zombificada al lado. Eso es un dato bastante importante a remarcar, esas represiones que vivimos día a día. Aquí tengo el veredicto del jurado. ¿Alguacil? ¿Podría entregárselo a la secretaria para que lo lea en alto? ¿Podría el acusado ponerse en pie? El jurado de Dade, Miami, Florida, declaramos al acusado Theodore Robert Bundy del delito de asesinato en primer grado de Lisa Levy, culpable de los cargos. Del delito de asesinato en primer grado de Margaret Bowman, culpable de los cargos. Del delito de intento de asesinato en primer grado de Karen Chandler, culpable de los cargos. Del delito de intento de asesinato en primer grado de Kathy Kleiner, culpable de los cargos. Del delito de intento de asesinato en primer grado de Cheryl Thomas, culpable de los cargos. Eso es todo. Y no había duda alguna de que debíamos acabar nuestro podio con el más mediático de todos los asesinos en serie. Aquel que pudo engañar por su doble vida y de los más inteligentes hasta ahora tratados en Crímenes de la Historia. Nuestra primera posición no es para otro que para él, Ted Bundy. Bueno, muchos sois los que a través de las plataformas digitales, como en las ondas, nos habéis escuchado con toda su historia.
Pero por si las moscas voy a refrescar un poco la memoria sobre Ted Bundy, nuestro medalla de oro al asesino más carismático que ha pasado por este programa. ¿Por qué? Pues porque fue un asesino en serie estadounidense y después de más de una década negándolo y representándose incluso a sí mismo en los diversos juicios que tuvo, confesó 36 homicidios a mujeres estadounidenses que cometió en 7 estados entre los años 1973 y 1978. Aunque el número real de víctimas, eso sí, siempre ha sido algo desconocido y su confesión vino a la que fue su mujer justo antes de morir. Bueno, está claro que estamos ante el máximo exponente de los asesinos en serie. Principalmente por lo inteligente que era este hombre, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre que se representaba a él mismo en un juicio, cómo el propio fiscal le daba la enhorabuena de esa elocuencia que tenía, ¿no? ¿Cómo era capaz de no tener ningún tipo de empatía con sus víctimas? Y tenemos que recordar que sí es verdad que este hombre era uno de los más sanguinarios que había. Con lo que realmente disfrutaba era torturando y destrozando a su víctima. De hecho, hay películas que de hecho las hemos podido comprobar incluso escuchándola ahora en Netflix, está también a la orden del día, y sigue muy fielmente lo que era esa personalidad de Ted Bundy, cómo tenía esa doble vida, como tú dices, disfrutaba torturando de una manera muy sanguinaria, pero sin embargo luego era el típico marido perfecto. Quería a su mujer con ella era totalmente cariñoso, todo lo que se podía esperar de una pareja, queriendo también y ayudando también a su pareja a criar a su hija, o sea, el padre perfecto, el marido perfecto, el estudiante perfecto y luego pues esa doble cara. Incluso intentó llegar a ser el criminal perfecto, ¿no? Por esos juicios, esas cintas, esas colaboraciones. Para intentar eludir, ¿no? Lo que dices, esa pena a muerte. Exacto. Está claro que Ted Bundy es un antes y un después. Ya no solo por el tipo de criminal que fue, sino porque a raíz del caso de Ted Bundy, el descubrimiento de toda su oleada criminal y todo ello, conllevó a que tanto la psiquiatría forense, el ámbito judicial, el ámbito policial, los investigadores, todo tuviera que evolucionar de una manera a pasos agrandados para poder cazarlo, para poder inculparlo, ¿no? Y aquí me gusta mucho lo de las investigaciones forenses, ¿no? Y cómo empieza la criminología, ¿no? De dónde viene toda esta rama que gracias a ella pues hoy en día pues se pueden evidenciar los actos y todos los crímenes que puede llegar a cometer cualquier persona. Por eso digo que es un antes y un después, porque en esos juicios tan mediáticos la única prueba verdaderamente fehaciente ya no solo era las declaraciones de una chica que consiguió sobrevivir, ¿no? Esta chica que intentó secuestrar en su coche. En un principio no la creían. No la creían, pero esa gran prueba que finalmente hizo que cazaran a este hombre fue esa prueba odontológica, en la que no se pudo refutar nada, porque es como las huellas digitales. Pese a eso también lo rebatió. También lo rebatió. O sea, fue yo creo que el primero de los tantos juicios que ha habido posteriormente en Estados Unidos, ¿no? Y un antes y un después. Ted Bundy es digno de estudio en todos estos aspectos judiciales, forenses, psiquiátricos, criminalísticos, una serie de evidencias que lo dejan, como decimos, en el primer podio. Claro que no. Hay inspectores de 7 estados ahí fuera con cientos de expedientes de casos abiertos esperando tu confesión. No hice nada, Liz. Entonces, ¿por qué vas a decirles que sí? Es lo que harás, ¿no? ¿Vender la verdad a cambio de tiempo? Les diré lo que quieren escuchar. Si no, me van a freír ya. Es la única forma de sobrevivir. Así que sí, les daré información, pequeñas pistas falsas, pero nada es cierto. Todo esto acabará. Solo acabará con la verdad. Pero, ¿sufría algún tipo de trastorno?
Bueno, pues varios fueron los exámenes psiquiatras a los que fue sometido Ted Bundy, sin que exista una conclusión uniforme acerca de la posibilidad de alguna patología que pudiera sufrir. Por ejemplo, Dorothy Othnow Lewis, que era profesora de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, le diagnosticó un trastorno bipolar, pero luego más tarde se retractó, es decir, que vio que realmente no tenía ningún tipo de trastorno. Es que es un personaje, como decía anteriormente, bastante complejo, porque detonaba como esa bipolaridad, pero no solo una bipolaridad, yo diría que hasta una personalidad múltiple. No solamente tenía dos caras, ¿no? Porque tenía la cara de asesino que no podía dejar de asesinar y de matar a esas víctimas, de secuestrar, de sodomizarlas, ¿no? Pero sin embargo tenía la otra personalidad, como bien decía Miriam, de buen marido, buen novio, cuidaba a la hija de su pareja. Vamos, para nada a esa pareja en ese momento le llegaba a decir que su marido o su novio es de esta guisa, me imagino que no se lo creería. Bueno, es que ella sufrió mucho precisamente porque no se lo creía en un principio. Ella veía pues cómo Bundy era con ella, todo lo que hacía por ella, lo cariñoso que era con ella, y no podía llegar a creerse pues que actuara de esa forma, tan sádica, tan sanguinaria. Sí que es verdad que tenemos que resaltar como un antes y un después dentro de la vida de Ted Bundy. Y ese antes y ese después se crea cuando su novia de la infancia, de toda la vida, lo abandona. Sabemos que lo abandona porque Ted Bundy se acomoda mucho en una vida facilona y simplona, y esta mujer lo que quiere es un hombre muchísimo más importante, y es ahí cuando Ted Bundy cae en una depresión infalible. Y de hecho todas las víctimas que tiene que caen bajo el yugo y las manos de Ted Bundy tienen una similitud física enorme a su primera mujer. De hecho, va buscando ese tipo de perfil, todas son muy parecidas. Que recordemos, cuando él sale de esa pequeña depresión, intenta preparar como su venganza, y es cuando se postula para senador, es cuando se quiere meter en política, cuando se acaba de sacar su carrera de derechos, cuando resurge el nuevo Ted Bundy. Pero resurge ¿para qué? Para vengarse, para matar a esa mujer, y luego intenta matarla una y otra vez, como hace con todas las víctimas. Y es que a lo largo de su historia hemos hablado de su inteligencia, de que representó a sí mismo. Y es que Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound y empezó a estudiar psicología, área en la que resultó ser un buen estudiante. En 1967 se enamoró y empezó otra relación con una compañera de la universidad, Stephanie Brooks. Abandonó los estudios durante un tiempo y después, en 1973, regresó a la universidad, como decías, José, de Washington, para matricularse en Derecho. Accedió al interior de la vivienda a través de una ventana y una vez dentro golpeó salvajemente a su víctima con una barra de hierro cuando ésta estaba dormida. A la mañana siguiente el cuerpo de Johnny fue hallado en medio de un charco de sangre, con un trozo de madera procedente de la cabecera de su cama introducido a presión en la vagina. Bundy eligió a Johnny por una razón muy concreta. Poseía ciertas características físicas comunes a todas sus víctimas. Llevaba el pelo largo, peinado con la raya al medio. Aún habrían de pasar años para que la policía desentrañase el móvil de los crímenes de Bundy. Tres asesinos en serie, 3 personajes que han marcado una época y, sobre todo, a una sociedad que no se olvida de sus perturbadoras hazañas. Crímenes de la historia.
con esta sintonía ya conocida por todos, cantada por Lisa Gerrard, este tema conocido como Yulunga, que nos ha caracterizado para el inicio de nuestra segunda sección en cada uno de nuestros capítulos de Crímenes de la Historia. Vamos a hacer un balance de la temporada, esta segunda sección, con los sucesos nacionales, aunque esta vez, y a diferencia de nuestro recorrido en la primera parte, será a través de los casos que más nos han impactado a nosotros. Así que comenzamos con Patricia, porque ¿cuál ha sido el suceso que más te llegó en tus momentos de investigación? Pues buena pregunta, José, porque han sido tantos y tantos sucesos de los que hemos narrado y que hemos puesto tanta fuerza y tanta hora de investigación que no podemos descartar ninguno. Pero hay uno en concreto que me gustaría recordar, y es uno de esos casos que a nivel personal, tanto investigando como locutando nuestro espacio, me pareció uno de los más chocantes, dado porque es un suceso que no pasó hace mucho. No estamos hablando de un suceso del siglo XX o del siglo XIX o de principios de los años 60, no, estamos hablando de un suceso que pasó escasamente hace un año. Se trata del caso de Alberto Sánchez, o más bien apodado como el parricida caníbal. Y es que este suceso cubría de negro las semanas de febrero de 2019, como decía, en el barrio de La Guindalera, cerca de Las Ventas, en Madrid. Una vecina advierte de la desaparición y bueno, de que no ve asiduamente, como solía hacer, a su vecina María Soledad Gómez, de 66 años. Cuando las autoridades, a raíz de esta denuncia, se personan en el domicilio de María Soledad, se encuentran con que allí vive su hijo, Alberto Sánchez, de 26 años, quien les abre la puerta. Y tras varias preguntas de la policía hacia este individuo, finalmente, ante la inconcluencia de la respuesta, la policía interviene en el domicilio y la escena que se encuentran es dantesca. Alberto confiesa que hace 2 semanas mató a su madre y que posteriormente, al no saber cómo hacer desaparecer ese cuerpo, la descuartizó y con ayuda de un tipo industrial de trituradora o a mano, tritura sus restos para posteriormente almacenarlos en unos tuppers, y que junto a su perro, desde el momento que la mata hasta que es detenido, llevaban comiéndose a esta mujer 2 semanas. Este caso a mí me dejó impactadísima, ya no solo por el en sí de matar a tu madre, descuartizarla, triturarla y meterla en tuppers, es que también se la estaba comiendo. Las autoridades no habían visto nada igual. Tras su detención pasa a estar en prisión sin fianza y vigilado día y noche. Pasa meses en la enfermería del Soto del Real hasta que es trasladado a uno de los 2 únicos centros psiquiátricos penitenciarios, que hasta día de hoy no sabemos cuál de esos 2, si en Sevilla o en Alicante. ¿Por qué me impactó tanto este caso? Pues bien, compañeros, es que no solo como decía, por la rocambolesca historia que lo envuelve, sino por los aspectos que caracterizan a este tipo de asesino. Porque no estamos hablando de un asesino o un serial killer, un asesino en serie, sino de una persona que psicológicamente no responde como una persona que tenga un plan o una reconocida e imperiosa ganas de matar. Estamos hablando de un individuo que, aunque de por sí denotaba, y además así lo han dicho vecinos, familiares, que era un chico introvertido, violento, y que se llegó a demostrar que hasta en 12 ocasiones la madre llegó a denunciarlo por maltrato, también tenemos que decir que es una persona que, después de una serie de pruebas, de conclusiones y de ensayo y de estudio, podemos decir que hoy en día es una persona que tiene un brote o sufrió un brote a raíz de una esquizofrenia que tiene bastante acrecentada en su interior, y que quizás si hubiese estado tratado en su momento, pues no habría acabado de la manera con la que acabó a su madre, ¿no? Tenemos declaraciones, por ejemplo, de un prestigioso psiquiatra forense en la que entra a deducir este gran debate que existe hoy en día en cómo tratar a este tipo de delincuentes. Estos días hemos oído una terrible noticia. Un hijo mata a su madre, la reparte en unos tuppers y se la va comiendo junto con su mascota, con su perro. Esto, dicho así, parece que es el anuncio de una película de terror, pero triste y lamentablemente es la realidad que ha ocurrido en un barrio de Madrid
y que nos pone una vez más de manifiesto cómo la enfermedad mental puede traspasar muchas fronteras. Una vez más se oyen voces y, lo que es peor, la decisión de un juez mete a este señor en la cárcel sin que sepamos, por el momento, se haya procedido a efectuar ningún dictamen pericial psiquiátrico, sin haber tenido conocimiento del sumario, sin saber hasta los pormenores de esta situación y sin tener una información nada más que la que nos viene de los medios de comunicación. Yo me atrevo a afirmar ya que estamos ante un enfermo muy grave, que estamos ante un psicótico, probablemente una psicosis quizá, si no desencadenada, inducida, sí, o incluso producida por tóxicos, pero en la que no sería nada de extrañar que estuviéramos ante una forma nuclear, es decir, ante una esquizofrenia, una psicosis en el amplio sentido del término. Este vídeo no pretende ser más que una llamada de atención de nuevo, porque creo que no se está dando el tratamiento adecuado, no se trataría adecuadamente a un enfermo mental si introdujéramos su vida, su trayectoria en el centro penitenciario, lo dejáramos allí, le diéramos una medicación que no es posible controlar ni regular de forma adecuada, por muy bien que lo quieran hacer los médicos de prisiones en una cárcel. Y, bueno, con el paso del tiempo, pues esta persona saldrá a la calle y volveremos a tener un enfermo que no ha sido tratado adecuadamente y que su potencial criminalidad o peligrosidad seguirá estando presente. Ahí escuchábamos las declaraciones del psiquiatra forense José Carlos Fuertes, un hito en esta índole. He elegido este suceso por la complejidad en sí a la hora de que ejerza la justicia, porque ahí hay un amplio debate que aún a día de hoy no deja mucha duda entre veces. Porque hemos de tener algo en cuenta, es que no es una persona normal, por eso lo he elegido, ¿no? Psiquiátricamente hablando, estamos ante un enfermo, como bien decía este psiquiátrico, con una enfermedad mental bastante notoria. Entonces, no nos puede garantizar una reinserción completa en la sociedad una vez que haya pagado sus crímenes. Sí, lo que siempre vamos hablando, lo que hemos tratado incluso con nuestro abogado, con Juan Carlos Robles, que siempre nos decía que había que apostar, ¿no?, por esa reinserción, que hemos visto casos que se reinsertaban realmente y que ya tenían una vida normal, pero sí es cierto lo que bien hablas, que no se está tratando como debe, que hay una enfermedad detrás con un cuadro muy peligroso, y esto pues conllevará a que en el momento que cumpla su condena, porque ya habrá cumplido y salga de nuevo a la calle, podrá volver a actuar, no porque sea un asesino en serie potencial, pero sí por esa enfermedad que está detrás. Lo que está claro es que este hombre ya traía problemas desde que era muy joven. De hecho, como comentábamos, se había peleado con su hermano a raíz de su madre. Casi todos los traumas que tiene se los intenta achacar a su madre, como bien le pasa a muchos criminales y a muchos asesinos en serie, que claro, la única educación que tienen, o se ven demasiado amparados o por su figura maternal, ¿no?, que suelen ser siempre los que lo cobijan en demasía. Sí que es verdad que luego todos estos sentimientos, como le pasa a otros muchos criminales, como cuando hicimos nuestro especial de Halloween, que no era un asesino en serie, como este hombre que no es un asesino en serie, pero era Ed Gein, era un hombre que había sido muy traumatizado por su madre, pero que sobreprotegido también, pero no podía vivir sin ella. Algo le pasaba también a este hombre. Pero vamos, de ahí a matarla y comértela, realmente este hombre estaba tocadillo. Claro, es que estamos hablando, como bien decía, y de hecho por eso he elegido este suceso. Me marcó muchísimo el mero hecho de pensar de que cualquier persona de a pie puede llegar a tener una enfermedad mental y no saber que la tiene. Entonces eso también es un problema. Bueno, es que aquí mezclábamos también que él consumía sustancias estupefacientes, y eso a personas que en este caso pues tienen enfermedades como la que él presentaba, ayuda a incrementar pues esos indicios. Un impulso totalmente. Exactamente, es como que provocan pues mayor agresividad, que el cuadro de la enfermedad se presente pues mucho más peligroso, y yo creo que fue lo que pasó. Lo que pasa que sí es cierto
que a mí también me impactó mucho cuando pues nos trajiste por primera vez esta investigación, precisamente por cómo acaba con la vida de su madre y cómo continúa después de acabar con ella. De hecho, lo tuvieron vigilado, seguramente esté vigilado día y noche por miedo a suicidio. Que eso también lo predeterminaron los forenses en los exámenes médicos. Y es por ello que quizás este suceso, como decía, me impactó tanto. Porque tenemos otros ejemplos que, sin embargo, han pasado nacionalmente aquí, como es el caso de otra criminal en su momento, Noelia Domingo, que también presentaba un cuadro clínico muy parecido. Sin embargo, era una persona que trabajaba en un hospital y un día le dio un brote y asesinó a 3 personas en su puesto de trabajo. Estamos hablando en un hospital. A esta mujer se le encerró, se le trató. A día de hoy está fuera, está rehabilitada y con lo que defendía este psiquiátrico forense, este psiquiatra, con una medicación que ayuda a que esa persona pueda llegar a tener una vida dentro de ese panorama algo normal, ¿no? Pero con Alberto Sánchez esa incógnita está más que abierta, porque no sabemos qué puede llegar a pasar con este chico. Eso sí, se habrá hecho, no justicia, porque la justicia en nuestro país, según manda la Constitución, consiste básicamente no en castigar, sino en rehabilitar al delincuente. Entonces lo que habremos hecho habrá sido un acto de venganza, en definitiva. Yo soy consciente de que estas palabras que estoy diciendo pueden, en fin, irritar, incluso molestar a una parte de la ciudadanía, pero uno es médico, es psiquiatra, llevo 30 y tantos años viendo pacientes de este tipo y, evidentemente, no es este el camino, desde mi punto de vista. Hay que conseguir que la enfermedad mental sea considerada eso, una enfermedad. Este sujeto, cuya trayectoria vital en los últimos años era más que clara, con 12 denuncias que la madre había hecho, con unos vecinos que ya aquí no opinan que era normal, como en otras ocasiones, sino que nos dicen que tenía comportamientos extraños, excéntricos, a veces peculiares, con unas manifestaciones en las redes sociales que ha venido haciendo. Hemos permitido, la sociedad en su conjunto, que este hecho, sin haber tomado ninguna medida, hemos permitido, que este hecho se produzca. Ahora, todos nos lamentamos, todos decimos que cómo es posible, que cómo pueden ocurrir estas cosas. Fíjense ustedes que lo primero que tenemos que plantearnos es que si la decisión judicial que se ha producido ya ahora es la correcta. Yo creo que no. O sea, este señor no debería de ingresar en la cárcel, sino en un centro psiquiátrico penitenciario. Para eso los jueces tienen que conocer un poquito más, o bastante más, los trasfondos de la mente humana. Está claro que no son médicos ni son psiquiatras, pero sí son permanentemente los protagonistas de ciertas conductas humanas, es decir, le llevan ante su presencia a un sujeto que ha cometido esta aberración y lo único que se le ocurre es ingresarle en prisión. En fin, yo creo que un dictamen pericial psiquiátrico, claro, tampoco tenemos psiquiatras forenses suficientes, más bien no tenemos casi ninguno, pero tendría que haberse procedido a un informe pericial y en todo caso haberle ingresado en el centro adecuado donde este individuo debe de estar. Bueno, está claro que lo que acaba de decir este psiquiatra deja muy en entredicho, ¿no?, cómo está la justicia en España, cuáles son nuestras carencias realmente, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros no podemos juzgar a una persona, como ha dejado bien claro este psiquiatra, que es por venganza. Sí que es verdad que sus palabras pueden herir a mucha gente, sobre todo los que son allegados de las víctimas, ¿no? Pero realmente los tenemos que juzgar como un enfermo mental, y en España muchas veces se acusa de no juzgar por enfermedad, sino de juzgar por ojo por ojo, diente por diente. De hecho, hay más casos parecidos, que por eso hacía un poco hincapié en este suceso. Está el caso de Bruno Hernández, el descuartizador de Majadahonda, en el que es un chico que también le pasa algo muy parecido. Lo encerraron en una prisión normal, y la familia a día de hoy no le quita peso a los crímenes que cometió, sino lo que ellos reivindican es que por favor se le trate como lo que es, un enfermo mental, y que debería de estar en un centro psiquiátrico controlado, medicado, para que en el momento de esa futura rehabilitación pues pueda andar por la calle como una persona normal, sin ese miedo a que pueda llegar a atacar a nadie. Bueno, es un caso del 2019, como bien decías, o sea que es muy reciente, como para que
bueno, por lo menos desde aquí o pues la gente pues piense que realmente pues sí, tenemos un sistema judicial muy férreo, pero que a veces también se equivoca y que es necesario pues juzgar lo que se tiene que juzgar, y si necesitamos médicos, psiquiatras, forenses para que determinen si realmente hay una enfermedad o no y cómo se debe de rehabilitar también, pues en este caso la persona imputada, pues que se haga. Bueno, ¿os acordáis del crimen de Puerto Lobo? Buah, eso fue notorio. Pues también de los primeros que dimos a nivel nacional y de los más antiguos. Sí, la verdad es que yo no sé si es un poco por romanticismo, ¿no? Por hacerle honor un poco al nombre de nuestro programa, Crímenes de la Historia. Me he querido anteceder un poco en lo que es en el tiempo, ¿no? Y viajar unos 100 años atrás al crimen que acaba de exponer Patricia. Os voy a poner un poco en antecedentes, un pequeño resumen, ¿no? Para que todos podamos opinar, y sí que es verdad que para mí ha sido el que más repercusión ha tenido. Posiblemente sea pues porque es de una zona rural, yo vengo de una zona rural en el mismo sitio que era la Alpujarra, y a ver, todo esto empieza en octubre de 1819, ¿no? Cuando Juan Utrera Cortés y José María Fernández Amaya están por una zona cerca a Ugíjar, que es una población que hay ya lindando cerca de Almería, que está en la Alpujarra, en la zona sur, pues se dedican son como unos pequeños maleantes y roban unas mulas, ¿no? Entonces se da la noticia de que han robado unas mulas, y hay 2 guardias civiles de allí, Ugíjar, que salen a su búsqueda y captura, que son Cristóbal Ortega y Eugenio Guzmán. Entonces empiezan a andar, empiezan a subir por la montaña porque ellos han escapado, empiezan a subir todo lo que se le llama ahora como Puerto Lobo, que está a más de 2000 metros de altura, y cuando encuentran a estos personajes ya es verdad que iban acompañados como de todo su clan familiar. Tenemos que recordar que ellos se llamaban los Tartaja, era un clan de gitanos. Entonces cuando dan con ellos, quieren pedirle las explicaciones pertinentes, hay una reyerta muy grande y acaban matando a los 2 guardias civiles, a uno a cuchilladas y a otro a pedradas, y los dejan abandonados. Estos unos transeúntes que pasan por allí, se encuentran los cuerpos de la Guardia Civil muertos, luego se encuentran a los Tartaja que iban andando, ellos los amenazan que no digan nada, pero al final todo el mundo se acaba enterando. ¿Qué es lo que pasa cuando matas a 2 guardias civiles? Que ya tienes a todo el ejército en tu búsqueda. Acaban encontrando a estos hombres porque ellos, sabiendo ya lo que se les venía encima, se habían fugado a la zona de la costa, estaban por Vélez, Benaudalla, pero los consiguen cazar y los llevan al juzgado de Órgiva. Desde allí viene, para mí, ahí pasa lo más interesante que tiene todo este caso, y es que realmente encadenan como si fueran esclavos a este clan gitano, y lo llevan andando como si fueran payasos de circo hasta Granada. La gente va saliendo a las calles, hay diferente y diversidad de opiniones sobre qué es lo que van a hacer, qué es lo que no van a hacer, pero lo más extravagante de todo esto es que se les condena a muerte. Se condena a 2 hermanos, que son Juan Utrera Cortés, a Marco Utrera Cortés y a José María Fernández Amaya. Y entra dentro también una señora que le dicen la Morena, que era mujer de Marcos Utrera. Hay mucho revuelo social en Granada. Nadie quiere ajusticiar a este tipo de criminales porque ven demasiado alta la pena que les están pidiendo. De hecho, llaman verdugos para ajusticiarlos a Garrote Vil desde Sevilla y desde Madrid, y ninguno quiere ir a ajusticiarlos, y tienen que trasladarse hasta Burgos para encontrar a un verdugo que viniera a matarlo. La sociedad granadina está totalmente indignada, pero todo esto acaba un día 15 de marzo de 1921, cuando desde las 7 de la mañana, y a diferencia de 10 minutos entre unos y otros, acaban con la vida ajusticiados en Garrote Vil de Juan Utrera Cortés, Marcos Utrera Cortés y José María Fernández Amaya. Al final, la Morena le conmutaron la pena de muerte a cadena perpetua. Bueno, en mi caso sí es cierto lo que decíamos, era uno de los crímenes más antiguos que hemos tratado aquí en nuestro programa, pero a mí lo que más me sorprendió fue la reacción social
que tuvo pues todos los habitantes de aquí de Granada, cómo se pusieron en contra, cómo pese a que habían muerto pues 2 miembros de la Guardia Civil, pese a eso pues vieron demasiado exceso, ¿no? En esa pena capital, que nadie quería justiciarlos, que tuvo que venir pues esa persona, ese verdugo de Burgos, pues para acabar con la vida de ellos. Yo creo que lo que más me llegó de ese tema, de ese suceso nacional, fue eso, esa reacción por parte de la población, que yo creo que a día de hoy, en muchos casos, aunque igualmente muchas veces actuamos de verdugo, también en muchas ocasiones pues somos más benévolos y pedimos pues precisamente eso, que no seamos tan malos con algunas penas. A mí lo curioso de este caso, además lo recuerdo, permitidme la expresión, con cariño, en el aspecto de que, bueno, fue un crimen bastante atroz. No queda justificado que acabasen con la vida ni de uno, ni de dos, ni de tres, ni de ningún guardia civil, ni de nadie. Pero sí que es verdad que como bien dice Miriam, esa voz populi, ¿no? Fue bastante notante. A mí, sin embargo, el aspecto que más me llama la atención de este suceso es esa diligencia enorme desde lo que es la Alpujarra granadina hasta el centro de la ciudad. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros a pie, encadenados. O sea, es decir, no por justificarlo ni mucho menos, ¿no? Pero después de toda esa diligencia, garrote vil, ¿no? Eso es quizá lo que la sociedad granadina aunaba en esfuerzo a todo. Claro, porque se les exponía un poco como si fueran monos de feria, en plan, os van a ver todas las poblaciones, vais a estar andando desde tal punta hasta el momento de vuestras muertes. A ver, sí que es cierto que los Tartaja, como bien decía José, ese clan gitano ya tenía fama de esos hurtos rurales, de burros, de utensilios, todo lo que le hacía falta. Una familia humilde de etnia gitana, pues que bueno, va sobreviviendo como puede, con la diferencia de que pues se llevan por delante la vida de estos 2 guardias civiles, ¿no? Claro, sí que es verdad que esa diligencia, como decías, Patricia, es lo que realmente, por llamarlo de una manera, conquista el corazón de los granadinos, ¿no? Como diciendo, tanto exhibismo público, tanto mostrárselo a la gente, realmente es que era una injusticia, que como he dicho antes, que parecían esclavos encadenados andando en fila. La fotografía, esa imagen, yo creo que es un poco perturbadora, incluso hace 100 años, vamos, que es que la sociedad, como hemos estado diciendo, estaba totalmente conmocionada. Y también tengo que decir que un punto álgido de este caso, y que denota una gran diferencia de un antes y un después de lo que eran los años de hace 100 años ahora, es que sabemos, por las investigaciones, declaraciones de vecinos de cuando pasó ese suceso, que verdaderamente las que perpetraron los crímenes de las muertes de esos guardias civiles no fueron solamente los que finalmente acabaron con garrote vil. De hecho, una de ellas fue la Morena, a la que finalmente indultaron. Entonces también hay que ver esa balanza, ¿no? De cómo se trataba en un segundo plano a la mujer en esa época. Ya fuera para bueno o para malo. Exactamente. Siempre ha estado en un segundo plano. Exactamente, ya fuera para bueno o para malo, porque yo, sinceramente, a mí me dicen que la que ha perpetrado ese asesinato ha sido la Morena. Oye, garrote vil a la Morena, no a Juan Cortés. Porque son hombres, claro. Exacto. Sí, pero bueno, siempre en esas situaciones de esos años, pues la sociedad era mucho más machista, no había la igualdad. Claro. Que por fin se está consiguiendo esa balanza, ¿no? Que yo pido igualdad ante todo. Exactamente. Pero como en aquellos entonces no la había, no se podían hacer, tampoco las investigaciones eran como se hacen a día de hoy. El sistema judicial era muy diferente a lo que tenemos hoy en día. De hecho, bueno, ya simplemente con la pena de muerte ya no la tenemos actualmente en nuestro país. Pero sí es cierto que era como que no se podía pensar que una mujer pudiera llegar a urdir un plan así, que pudiera matar a un hombre. Exactamente, ¿no? Que una mujer pudiera matar a un hombre. ¿Cómo va a poder una mujer que tiene menos fuerza conseguir pues acabar con la vida de un varón? Imposible, ¿no? Bueno, yo creo que ahí a lo mejor los tiros iban un poco por otro sitio. Yo creo que lo que no querían, ya que se les estaba juzgando tantísimo a los juzgadores de este caso, ¿no? De cómo los podéis asesinar, cómo podéis estar. Yo creo que el indulto que fue a la Morena fue, ¿no? Como para decir, venga, como vale, sí, pero no somos medir tan la balanza, malos. ¿no? A la mujer no la matamos, ¿no? Yo creo que ellos intentaron compensar un poco ahí este rollo.
pero vamos... Que si no, ¿tú piensas que hubiera caído también? O sea, que quizá fue por esa presión social. Sí, de hecho el presidente del país, que es el que acaba de entrar nuevo, que apoyaba el gobierno que tenía el alcalde de Granada en aquel momento. El alcalde de Granada, ellos cogieron muchísimas firmas, muchísimos escritos pidiendo los indultos, y dijeron que al principio la Morena tampoco estaba condenada a muerte. Y este presidente del país dijo: no hay perdón para ninguno. Ellos tres, Garrote Vil y la Morena también. Y por mucho que se estuvo luchando, y gracias al alcalde de Granada, al final pudieron darle el indulto a esta mujer. Porque hay que hacer hincapié también en la situación social en la que estamos hablando. Sí, la política española estaba muy convulsa. Claro, estamos hablando de que hay atentados en Barcelona, de que hay un cambio de presidente en España, no sé si fueron 11 cambios seguidos en menos de 2 años, antes de ese famoso golpe de Estado de Primo de Rivera. Estamos hablando en esta época. Entonces, claro, estamos ante una sociedad en que cualquier reyerta con la autoridad, cualquier tipo de bronca, la voz popular se hacía eco de ello, ya fuera de un lado o de otro. Y eso, quiera o no, presionaba, pese a que sí existiese la pena de muerte. Sí, bueno, que luego también, aparte de todos esos acontecimientos que pasaban en la época que estabas citando, pues estaba ese problema del hambre. O sea, había mucha hambre en España. En España hemos pasado muchas penurias, pues desde esa época y en adelante. Y eso pues hacía que hubiese más crímenes de este tipo, de robos. Lo que pasa que muchos de ellos, que hemos también tratado aquí, pues acababan pues con un desenlace un tanto pues trágico, como en este caso, que fue la muerte de estos 2 guardias civiles, que obviamente tenían que pagar por haber cometido ese crimen, pero sí es cierto que, bueno, el hambre pues también acusaba y llegaba a hacer varias cosas así. Para finalizar con este crimen, a mí lo que me gustaría un poco resaltar, ¿no? Siempre ha sido las diferencias que ha habido entre las etnias que han estado siempre en nuestro país. Aquí en el sur nosotros siempre lo hemos notado mucho, y nosotros hemos convivido y siempre hemos estado con muchas etnias gitanas que siempre... siempre se dice que son especiales, siempre se dice que son diferentes, pero también siempre han sido repudiadas y odiadas. Entonces, también este tipo de enfrentamiento social que hay en nuestro país, bueno, existe en todos los países, ¿no? Pero este confrontamiento que tenemos es lo que hace que etnias de grupos tengan este comportamiento. Bueno, pues yo por mi parte he traído otro crimen muy escabroso, porque siempre me han llamado especialmente a mí la atención de las famosas viudas negras. Y he querido recordar la historia de la croquetera, uno de los primeros sucesos nacionales de los que hablamos aquí. O sea, nos hemos reído por ese famoso nombre, por lo que, pues al fin y al cabo cómo acabó todo ese desenlace, pero que es muy escabroso, cuanto menos. Entonces, bueno, voy a empezar con ese resumen porque también lo llamaron, es del 2019 y lo llamaron también el crimen de la cabeza. Se trata de una historia pues tremenda, donde Jesús María Baranda vivía muy tranquilo en Castro Urdiales, estaba divorciado y también bastante alejado de lo que era su exmujer y sus 2 hijos, que actualmente residen en el País Vasco. Le había quedado una buena pensión de jubilación y vivía cerca de 2 primos, y son ellos los que a mediados del mes de febrero del año pasado pues le empezaron a echar de menos. Así que Mari Carmen Merino, que así se llamaba y se llama la que fue la pareja del desaparecido y que actualmente está en prisión acusada de decapitarlo, pues le contó a sus primos que Jesús María se había ido a pasar unos días a Galicia con una cuadrilla de viejos amigos del banco, que era donde trabajaba. Les dijo además que no siguieran llamándole a su teléfono móvil porque se le había estropeado y ella le había comprado otro para que pudiera usarlo durante todo el viaje. La mujer les da entonces el número de teléfono del hombre y los 2 primos de este jubilado
le empezaron a mandar mensajes, a los que el hombre, o más bien alguien, responde de forma un tanto seca. El tiempo fue pasando y Jesús María no volvía, no aparecía por Castro Urdiales, así que Carmen Merino pasó bien tranquila todo el verano en esta localidad, donde incluso invitó a parte de su familia y de sus amigos, haciendo pues lo que es una vida social bastante normal. Hasta que una vecina decidió cambiar los armarios de su casa en el mes de septiembre y empezaba a refrescar allí en la localidad, como estamos diciendo, de Castro Urdiales. Y había que sacar pues algo de ropa ya de invierno, ¿no?, de abrigo. Esa vecina abrió el armario y notó un olor muy desagradable, recordando que unos meses atrás, por aquel mes de abril, la pareja del desaparecido le había pedido que le guardara una caja. Y a partir de aquí, pues comenzó pues todas esas investigaciones, porque la caja contenía esa famosa cabeza de este vecino que estamos hablando. Ese crimen para mí fue muy sorprendente, no me lo esperaba, que en los tiempos que corren hoy en día haya en una persona que no está enferma, como hemos tratado en el primer resumen, recordatorio de sucesos nacionales que nos han impactado, pues como una persona que no está enferma actúa de una forma tan escabrosa, tan sanguinaria y urde ese plan tan rocambolesco. Rocambolesco, complejo y de ciencia ficción, sacado de una película de miedo. Porque ¿quién tiene estómago? Bueno, primero, de deshacerse de su pareja, obviamente. Pero lo más escabroso es la ofrenda de esa comida casera que, bueno, me voy a permitir tutearla, mamen, decidía repartir a sus familiares y amigos. Esa frialdad, esa tranquilidad. Y luego es un poco también sorprendente las declaraciones que hace cuando se le empieza a investigar a raíz del hallazgo de la cabeza que le guardaba su vecina. Es bastante complejo. Y para mí ese suceso también marcó una semana de pensamiento e introversión, porque yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que una mujer se deshaga de su pareja, tenga antecedentes de estafa, no se lleve bien con los familiares, entre comillas no se llevaba muy bien con los familiares, ni con los amigos? Ella intentaba siempre quedar bien. De hecho, de ahí que repartiera, ¿no?, esa comida casera. Estamos ante una... Pero porque hablaban de que era una persona en sí fría. Claro. O sea, y yo creo que lo de repartir la comida, bueno, aparte de una forma de deshacerse del cuerpo, pues era pues para aparentar que era la mujer perfecta, para seguir con ese plan y conseguir lo que ella quería, que era pues cobrar esa fantástica pensión que tenía, pues en este caso, la víctima de ahora. Claro, porque todo esto empieza como un simple crimen, ¿no? A ver... con una desaparición. Claro, empieza como algo que puede ser cotidiano. Bueno, estamos hablando de una muerte, ¿no? Pero hay un montón de muertes, ¿no?, a manos casi siempre de sus parejas, ¿no? Cuando alguien muere. Bueno, tengo que recordar que precisamente también a nuestra protagonista de ahora también se le achacaba problemas con la primera pareja. Efectivamente. No se llegó a encontrar a la primera pareja. Exactamente, no se llegó. No hay pruebas de que le haya hecho nada, pero está desaparecida también. Por eso está claro que lo que ella buscaba era un móvil económico. Ella lo que quería era, como bien has dicho, esa pensión, ¿no?, que se quedara. Ya, lo rocambolesco de todo esto es como ella va liando todo este crimen, ¿no? Como le deja una caja a su vecina diciéndole que es una cosa, para que no mire en esa caja, le dice que son como unos juguetes sexuales, ¿no?, que tenía. Luego se dan cuenta de lo que había era la caja. Realmente es todo muy rocambolesco y es muy temerario. Vamos, a mí me da auténtico miedo. Pues si os parece, vamos a escuchar las declaraciones de un vecino de este pueblo, de Castro Urdiales, explicando un poco esas sensaciones de la localidad tras conocer pues toda esta noticia, y así recordamos un poquito más. Bueno, ese caso se vivió un poquito extraño. Es primera vez que ha pasado aquí en el pueblo ese suceso. Encontrarte una cabeza por ahí no es todo el mundo. Imagínate cómo todos los vecinos mucha gente ni salía de la casa porque sabrá Dios qué. Porque al principio no sabían si fue la señora, si fue un sicario, si fue... Y así más o menos se vio aquí mucho comentario, mucha polémica, la gente de chismosa,
que aquello, que lo otro, y así se ha vivido. Supuestamente ya una vida normal, pero como todo el mundo tiene su guardado, que si tenían problemas económicos, que si se iban a separar, que si el señor tiene una moza, un amante, que si le pegaba los cuernos, y así funcionaba. Lo dice todo el mundo, y de 10, uno tiene que ser cierto, que supuestamente yo tengo un grupo donde nos juntamos de mucha gente y supuestamente le dio de comer a los vecinos en croquetas los pedazos del susodicho que mataron, y en croquetas y empanadas, hasta en algunos bares cerca llevó, regalándolas. Y de momento nadie se ha quejado de que estuviera mala. Lo digo así porque en mi país dicen que cualquier carne bien sazonada es buena. Yo no me la comería, pero si uno no lo sabe, te llevan unas croquetas a regalar a una vecina que supuestamente era normal, la conozco, no le voy a decir que no. Y así se ha pasado todo. Bueno, pues básicamente es lo que estábamos hablando. Cuando son crímenes muy recientes, pues la gente habla, son muchas las teorías que salen, algunas conspiranoicas, otras no. Lo que sí está claro es que, bueno, pues se demostró que dio croquetas a toda la familia, que eso es lo más escabroso del tema, pensar que te has podido comer a un familiar y más cuando le querías, o sea, eso es lo que a mí más me impactó, ya no solo que sea una viuda negra, sino su modus operandi, porque era una mujer inteligente, porque de la primera víctima, en teoría, no se ha podido demostrar nada, y fue a raíz de esos primos cuando, bueno, se empezó a actuar y a conseguir lo que se ha conseguido, que actualmente esté cumpliendo una condena. Y hemos de recordar que este caso, por su actualidad, está todavía bajo sumario. Es decir, te pregunto, Miriam, no conocemos todavía sentencia. No, ella alguna, ella está de momento cumpliendo condena por exactamente por esos antecedentes de haber decapitado a su marido, pero todavía no hay una sentencia firme que se muestre de cara a los medios para que podamos decir, oye, pues ha pasado esto, y así es como se ha llegado. O sea, sigue todavía en activo. Lo que yo creo que nos queda claro con este crimen es que nadie está a salvo, que cualquier persona que nosotros creemos que es totalmente normal, porque sí que es verdad que casi todos los criminales tienen un toque psicótico que muchas veces los ves de lejos, pero esta mujer no, era una mujer totalmente normal que puede ser tu vecina, y mira tú qué cosas puede hacer tu vecina. Bueno, y compañeros, antes de despedirnos, quería daros una sorpresa porque he hablado, pues como en un principio cuando hablábamos con gente de la calle, salíamos, preguntábamos, pues en este caso, con motivo de este fin de la primera temporada de Crímenes de la Historia, he querido preguntar un poco qué opinaban de nuestro programa, si en algún momento ha habido algún asesino en serie que más les haya impactado, y esto ha sido lo que algunos oyentes pues nos han comentado. Va por vosotros. Buenas tardes. Pues no sabría decir el capítulo de Crímenes de la Historia que más me ha gustado, pero sí sabría decirte el que recuerdo con más cariño, que fue la primera vez que lo escuché, narrando la historia de Ted Bundy, el asesino y depredador sexual, que utilizaba su gran inteligencia para cometer los crímenes y cómo era capaz de defenderse a sí mismo en el juicio. Conseguiste introducirme con vuestro relato en la historia y la verdad, también te digo que lo que más me enganchó fueron vuestras bonitas voces. Pues la verdad que si tuviera que siempre que recordar un asesino en serie sería Charles Manson. O sea, sobre todo a la parte que a mí me gusta, que es la musical, que la relación que tuvo con la canción de los Beatles, de Helter Skelter, que la relacionaba con la letra y con lo que ello demostraba. Luego también el asesinato famoso que tuvo la familia Manson de la mujer de Roman Polanski y demás. Siempre yo creo que el típico asesino en serie que todo el mundo recuerda, ¿no? Pero la verdad que o a lo mejor el prototipo de asesino en serie que a mí me gustaría, pero además todo lo relacionado con la música y las culturas suburbanas que ven en esos años en Estados Unidos, en los 60 y demás. Yo creo que si tuviera que elegir
un asesino en serie siempre sería Charles Manson. Además que hay una foto de las últimas que se le hicieron, que es que le ves la mirada y dices, es una mirada que todavía intimida, o sea que está claro que el sistema no reforma y que es una mirada que intimida cuanto menos. Bueno, pues a mí el programa de Crímenes de la Historia pues me enganchó desde el primer día que empecé a escucharles, porque bueno, tiene un formato súper ameno, las historias al ser nacionales pues las hacen más tuyas porque parecen más, son más reales y bueno, me tiene enganchadísima, o sea, me encanta. Pues la verdad que para mí el programa al principio era un poco como desconocido, hasta que por redes sociales ya empecé a ver más cosas sobre Crímenes de la Historia y un día decidí ponerme el programa y desde ese día la verdad que he ido enganchándome programa a programa cada vez más, porque dicen dar una información que yo desconocería si no fuera por ello. Me parece muy interesante los temas de los que se hablan. Incluso ha habido películas que se han recomendado que a mí me han gustado bastante y si no hubiera sido por el programa de Crímenes de la Historia, pues no hubiera visto a lo mejor y mira, yo también llegué a recomendar esas películas. Así que ahora soy una fiel seguidora de este programa, intento no perdérmelo ningún día y estoy encantada con la decisión que tomé de empezar a ponerme a escuchar el programa un día. Hola, me llamo Marc y bueno, me han pedido que hable sobre mi asesino en serie favorito. Me resulta un poco extraño llamarlo favorito porque parece como que no tengas en la cabeza de seguir matando que siga el que esté vivo. No, es favorito por la manera en que me llegó, ¿vale? Por la manera en que supe que existía esta persona, y es porque estaba escuchando un disco que acabó siendo uno de mis discos favoritos y esa canción, había una canción que se llamaba John Wayne Gacy Jr., ¿vale? Que es el asesino en serie del que estoy hablando. Y mi nivel de inglés es regular, pues de alguna manera tirando a abajo, y yo tengo que traducir las canciones luego para entenderlas, ¿no? Y al escucharla parecía como una canción de amor, triste, romántica y tal, pero claro, cuando hice la traducción me llevé una sorpresa muy grande porque te hablaba de este personaje y de la vida que tuvo, un poco te hace un cuadro muy resumido de qué es lo que pasó con él, ¿no? Que de hecho, bueno, era un chico que su padre era alcohólico, tuvo una vida muy complicada de pequeño y resulta que, bueno, le gustaba hacer de payaso, era un poco a lo que se dedicaba en fiestas y tal, ¿vale? Las organizaba en su casa, hacía barbacoas y tal, y en teoría todo el mundo lo tenía como un buen vecino, una persona pues muy afable, muy maja, y resulta, bueno, pues que había matado como a 27 entre 27 y 33 personas y las tenía enterradas en su jardín y debajo de su casa. Vamos, horrible. Pero es que además coincidió que una semana después enganché un documental que se llama Capturing the Friedmans, en el que el director intenta que su película vaya sobre los payasos en Nueva York, ¿no? Y da con el que se supone que es el mejor, y él le explica que se dedica a lo de los payasos y tal después de haberlo pasado muy mal en su familia, y entonces le empieza a explicar la historia de su familia, y resulta que su padre y su hermano estuvieron acusados de violación también a 20 y pico críos en unas clases que daban de informática, ¿vale? Y decide cambiar el tema del documental de los payasos por capturar a la familia, o sea, por capturar a la familia, por hacer el documental sobre la familia, y es otra historia de terror, ¿vale? También ligada a los payasos. Entonces lo recuerdo porque tanto la canción como el documental me vino todo muy seguido y ya está.
Y hasta aquí la primera temporada de Crímenes de la Historia. Nosotros volveremos en septiembre cargados de novedades y con mucha energía, porque durante toda esta primera temporada solo nos sale daros las gracias por la gran acogida que hemos tenido, como la familia criminal ha ido creciendo semana tras semana, desde muchos puntos de España. Y ya, tan solo con eso, ha sido un auténtico placer acompañaros en cada cita que teníamos en la semana. Comenzamos el mismo equipo que hoy habéis escuchado y poco a poco fuimos ampliando, contando con colaboraciones como nuestro compañero en las ondas, el actor de doblaje Telemaco, Maco, como a él le gusta que le llamen, además de nuestra doctora en psicología, Jacqueline García, con sus precisos análisis sobre la mente de los criminales y las pautas que les llevaron a que actuaran de esa manera. Pero además también hacer una especial mención a nuestro tertuliano y abogado Juan Carlos Robles, porque nos ha hecho comprender en cada suceso nacional cómo funciona la ley en nuestro país, qué pasos se han ido dando en toda su historia. Así que a todos ellos, gracias, porque nos habéis hecho que Crímenes de la Historia sea un equipo aún más grande. Y por supuesto, hacer mención a mi equipo, a mis dos compañeras con las que nada de esto hubiera sido posible. Reuniones semanales, las búsquedas incesantes de Patricia para acercarnos hasta cada detalle del crimen nacional, las aportaciones más novedosas y de interés cultural que por otro lado conocíamos de la mano de Miriam. 3 personas que nos juntamos para hacer un proyecto de entretenimiento y que así esperamos que haya sucedido. Que empezamos con el formato en radio, pero que ya nos encontramos en plataformas como iVoox o YouTube, para que podáis seguir escuchando los episodios, como también en Instagram, para que continuéis al tanto de las novedades. Y desde aquí, un servidor que ha estado bajo la conducción de este programa y que, como mis compañeras, he disfrutado tanto que ya estamos trabajando en lo que será la segunda temporada de Crímenes de la Historia. Y ahora sí, os dejo con el tema de 1492, La conquista del paraíso, de Vangelis. Buenas noches.